Buenos días, profesor Eduardo Paredes y compañeros todos. Mi nombre es Ricardo Martínez Robles y el día de hoy voy a actuar como moderador en la mesa redonda que estamos iniciando sobre el tema reformas a la Constitución. En esta mesa redonda me estarán acompañando las compañeras María de Lourdes Betancourt, Stephanie Mojica, Odilia Espinosa, Tania Vergara y el compañero Yehiel Castrellón, quienes desarrollarán el tema con posiciones a favor y en contra de las reformas constitucionales. Las exigencias de la evolución y transformación social requieren de un replanteamiento concreto y unificado que permita que los postulados constitucionales sean una realidad frente a la cual los ciudadanos de cada nación vean garantizados su dignidad y sus derechos fundamentales, plasmados y garantizados por la Constitución política de cada nación. El Decálogo del Abogado nos indica en su mandamiento número 4, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. La Constitución toma precedente sobre cualquier ley o cualquier ordenamiento jurídico. Es la piedra angular sobre la cual se desarrolla el Estado de Derecho y las garantías de todos los individuos. Todo debe verse analizado primero por lo que nos dicta la Constitución. La Constitución es y debe ser de carácter deductivo. Debe aceptar modificaciones cada cierto tiempo para ajustarla a las realidades y a las necesidades del Estado y de sus ciudadanos. El derecho constitucional es la forma de organización de poder del Estado y la regulación de los derechos fundamentales como forma de garantías de libertades y la protección frente a los excesos del poder. El contenido que nos ocupa hoy trata precisamente sobre este delicado tema, reformas a la Constitución, tema que es de suma importancia para el país y su ciudadanía. Vamos a dar inicio a la mesa redonda con la intervención de nuestra compañera Odilia Espinosa, quien nos dará una disertación a favor de los cambios a la Constitución. Muy buenas tardes, profesor y compañero. Yo me encuentro a favor de la reforma constitucional porque la constitución que se encuentra vigente actual en Panamá es la de 1972, que fue creada en la época militar y tiene muchas falencias. Yo me encuentro a favor porque la reforma crearía ese cambio en las leyes de nuestro país que son necesarias, ya que algunas a mi parecer están bastante obsoletas y es necesario que se realicen nuevos cambios que favorezcan a la población en general y también por el tema de la institucionalidad que vive el país. Odilia, ¿qué beneficios crees que nos puede traer al país la reforma constitucional? Con la reforma se buscaría garantizar esa independencia judicial y que se pueda lograr emitir resoluciones que sean conforme a la ley y en beneficio de todos los ciudadanos, no solo para beneficiar a ciertas personas o a ciertos sectores del país, como se puede ver actualmente, que existe mucha desigualdad social, hay mucha pobreza en el país, la economía está cada vez peor, no hay fuentes de trabajo y existe mucha corrupción. Entonces la Constitución yo pienso que necesita ser complementada con un enfoque que abarque estos temas que necesita el país. ¿Cuál es la razón principal, en tu punto de vista, por la cual consideras que las reformas serían beneficiosas para el país? Yo pienso que las reformas serían beneficiosas porque
ayudarían al país de una manera progresiva, tanto en temas de educación, salud, trabajo y la economía. Entonces yo pienso que sería algo positivo para el desarrollo del país y para la población en general. Okay. Muchísimas gracias, Odilia. Bueno, tenemos el primer tema a favor, ¿okay?, de los cambios a la Constitución. Vamos a darle la oportunidad a nuestra compañera María Betancur, ¿okay?, para que desarrolle también su posición en contra de las reformas constitucionales. Buenas, es un gusto estar en esta mesa de diálogo con todos ustedes para debatir sobre el tema de las reformas constitucionales. El debate de las reformas constitucionales tiene una gran trascendencia práctica y teórica, ya que consiste en definir qué queremos como sociedad, si romper o continuar con la constitución existente, es decir, si queremos reemplazarla en su totalidad, modificarla o no realizar reformas constitucionales, que actualmente es la posición a la que yo considero que en estos momentos no debe realizarse reformas constitucionales por la situación o las circunstancias en que vivimos en nuestro país, ¿verdad? Considero también que existe un gran grupo de la sociedad que defiende y está en la posición de que debe existirse y darse, porque sienten la necesidad de un cambio en la Constitución. Sin embargo, ese cambio lo consideran porque hay un desgaste entre las normas actuales, constitucionales y la realidad que se vive en el país. Quiero citar al constitucionalista José Dolores Moscote, que él en un acápite en breve línea nos dice que para llevar un cambio de las reformas no debe haber un acto espontáneo de un grupo colectivo o una persona, sino debe darse en base a alguna experiencia social o circunstancias que se den en el momento. La Constitución de la República de Panamá de 1972 tiene 51 años en las cuales se ha sometido a varios ciclos de reformas. Son 5 y actualmente la vigente es la del 2004. A la vez se han aplicado diferentes métodos de reforma constitucional. Yo considero que hacer cambios en la Constitución con frecuencia no deben darse, porque puede haber acciones o un riesgo de que exista ideologías, puede haber ¿cómo se le llama? Como decir, un interés por parte ambiciosa partidista o de ser como gobierno, como el gobernante. María, me gustaría que me ampliaras un poquito más en los conceptos en cuanto a las circunstancias por las cuales consideras que no es procedente establecer reformas a la Constitución en el momento actual. Sí. ¿Por qué no consideras que en este preciso momento no se debe hacer reformas a la Constitución? ¿Por qué considero? Considero que es porque existe
hay una debilidad institucional en la cual yo no me sentiría representada, ¿verdad? Que el gobierno, que en estos momentos en la situación como está, como que no existe una crisis, una debilidad institucional, se dé realmente en una independencia jurídica, una transparencia en la cual se tome en consideración las clases minoritarias, todos participemos, ¿verdad? Se escuche el clamor del pueblo, en realidad, en dónde se enfocan las reformas, ¿verdad? Por eso es que no considero que la situación ahorita mismo como país no está para garantizar que se haga un aporte a nuestra constitución. De hacer un aporte significativo. Significativo, ajá, y garantista sobre todo, o sea, por la crisis que vivimos institucional y de gobernabilidad. No me siento representada. Muchísimas gracias por la aclaración. Vamos a continuar con nuestra compañera Stephanie Mujica, que también va a hablarnos sobre su posición en contra de las reformas constitucionales. Buenas tardes. Gracias, compañero. Buenas tardes, profesor, compañeros todos. Quiero apoyar en esta ocasión a mi compañera María con respecto a que estoy en contra de lo que son las reformas constitucionales en este momento. Porque, primeramente, deberíamos tener lo que es un tribunal constitucional, cosa que no tenemos en estos momentos. Y también que no es factible hacerlo en este momento del Tribunal Constitucional por el tema de que esto sería únicamente elegido por la élite política que está en el momento. No sería algo, como dijo la compañera, del pueblo, ni para el pueblo, sino sería manipulado políticamente. Y esto puede causar muchas distorsiones en la Constitución, podría llevarnos a una economía que nos vaya de baja en estos momentos, sobre todo porque nosotros tenemos lo que es el Canal de Panamá. Debe ser un tema que se deba llevar a cabo con mucha minuciosidad, tener una reforma o actualizar nuestra constitución. Excelente, muchas gracias, Stephanie. Tengo una pregunta para ti. Lo leí en el escrito que desarrollaste. ¿Por qué razón opinas que Panamá como país no tiene la capacidad para hacer reformas constitucionales en este momento? Así es, compañero. Yo opino que en este momento Panamá no tiene lo que es la capacidad para hacer una reforma constitucional por el tema de que va a estar ligado a algo político más que todo, que lo que queremos en una constitución es la protección o las garantías del pueblo. Los políticos pueden llegar a distorsionar la ley, manipularla, exactamente, gracias, compañero. Podemos ver lo que fue la posible reforma en el 2019 con el presidente Laurentino Cortizo. Él quiso hacer una reforma donde quería integrar 5 magistrados, los cuales deberían de durar 15 años. Este tribunal quedaría como que tomara la última palabra de la Constitución. Cosa que si él escoge los 5 magistrados y estos magistrados son los que tienen la última palabra, entonces ahí podría ser la manipulación o la distorsión de nuestra Constitución para algo negativo. Perfecto, muchísimas gracias por la explicación.
Vamos a continuar y darle la palabra a nuestra compañera Tania Vergara para que nos hable sobre su posición a favor de los cambios a la Constitución. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a desarrollar mis argumentos en pro de las reformas constitucionales. De igual forma estoy de acuerdo con mi compañera. Nuestra Carta Magna es una carta que ya data de hace mucho tiempo, independientemente de que haya tenido sus últimas reformas en el 2004. Considero que actualmente, y debido a los diferentes aspectos que hemos sufrido como país, nuestra constitución debe ser modificada y cambiar en ciertos artículos para que sean cónsonos con la actualidad de nuestro país y los principales aspectos que últimamente hemos estado sufriendo en lo que son aspectos sociales, económicos y políticos. Tenemos que la Constitución debe de tal manera robustecer lo que es la rendición de cuentas de todas las personas que están en poder político. También tratar de como que evitar que vayan estas personas a una perpetuidad en dichos cargos. Y de esta forma también considero que nuestra Constitución, al reformarse, podría solucionar problemas de institucionalidad que hoy en día estamos sufriendo, y también debe tener una independencia judicial, más que todo. Y bueno, y todos los órganos deben tener también una independencia y también atenuar lo que es el poder presidencial en cuanto a todas las decisiones de cada órgano. Perfecto, muchísimas gracias, Tania. Tengo una pregunta para ti. Me estás hablando del poder presidencial. Yo, de manera personal, considero que existe otro poder que es mucho más amplio y más fuerte que el poder presidencial. Aunque el presidente sea el que tenga la última palabra y que sea el que firme los decretos, ¿okay? Pero opino que la Asamblea Nacional es la que básicamente lleva el control del país y manipula las leyes y las normas a su favor, a su conveniencia. Es correcto, compañero. Por eso es que pienso que las reformas que debe tener nuestra Constitución debe ser regida por una persona que no tenga ningún tipo de interés, que sea una persona imparcial, para que las reformas sean en pro de nuestra población, para que nosotros crezcamos, la población, el país como tal, crezcamos económicamente, que tengamos una mejor educación, que todos tengamos una equidad, que no haya enriquecimiento, porque hoy en día, y es bien sabido, que muchas personas en el poder político se enriquecen de manera ilícita, que muchas veces no son cónsonos con sus ingresos, ¿no? Y tienen de pronto muchas cuentas, muchas propiedades, y se abstienen de rendir cuentas y de afrontar y sustentar de qué manera o de qué forma tienen estos recursos, estos bienes a su nombre. Por eso pienso que, y como usted lo indica, lamentablemente nuestra Asamblea Legislativa tiene mucho poder y muchas veces hasta por encima del órgano ejecutivo, lo presiona muchísimo para las tomas de decisiones,
y pienso que hay mucha influencia entre uno y otro, y estas decisiones deben ser separadas, no deben tener ningún tipo de influencia entre uno y otro, debe haber separación de decisiones. Sí, en mi opinión particular, creo que la Asamblea Nacional tiene secuestrado al Poder Ejecutivo, ¿okay? Y al país básicamente. Ellos hacen lo que les da la gana. Así es, compañero. Y a través de métodos coercitivos, ¿okay? Consiguen lo que quieren, eventualmente. Así, lamentablemente. Sí. ¿Okay? Muchas gracias, Tania, por la participación. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Yehiel Castrillón para que nos exprese sus puntos en contra, ¿okay? De las reformas constitucionales. Bueno, Yehiel, ¿tienes la palabra? buenas tardes, profesor. Bueno, mi punto en contra sería que, en primer lugar, hay que aclarar que la reforma constitucional no es solo algo político, sino es algo que incumbe en sí una suma de dinero bastante importante a considerar. Pues se sabe muy bien que la reforma constitucional no tiene un monto fijo en el cual se va a utilizar, ya que depende mucho de qué normas se van a renovar. Pero podemos tomar un ejemplo. En Colombia en 2005 fueron un aproximado de 8 millones de dólares que fueron utilizados para renovar su constitución. En 2011 en España fueron utilizados un total de 2,5 millones. Y en Italia en 2016 fueron utilizados 5 millones. Son una cantidad importante de dinero la cual no podemos dar vista, pasar por alto. Es algo que en Panamá, aparte de ser sí, una inversión, dejaría no en sí mal parado, sino que esa suma de dinero en sí, como sabemos en Panamá, tendríamos que ver que bien ese dinero se utilice para la reforma constitucional. Quiero decir, señor Ricardo, que mi punto de vista es que si se llega a hacer la reforma constitucional, tenemos que nosotros como ciudadanos estar pendientes de que nuestro dinero efectivamente se utilice como nosotros hemos puesto para que la reforma sea hecha y no quede en manos de otra persona en la cual nosotros no tenemos ni idea. Con esto no tampoco quiero decir que la reforma constitucional sea un dicho o un hecho para que las personas recauden dinero y se llenen de plata en los bolsillos, sino que quiero dar a entender, señor Ricardo, que si vamos a hacer una reforma constitucional tenemos que ser sabios a la hora de ver dónde nuestros ingresos van a ir a parar, dónde nuestras acciones, dónde nuestros impuestos, nosotros como individuos, vamos a ver dónde llega cada uno. Igualmente, la reforma constitucional tiene algo en contra, que sería el desequilibrio de poderes. Pues si la reforma constitucional no es hecha con cuidado y diligentemente, puede haber que incluso los determinantes lleguen a ser uno más, ¿cómo se lo digo? Que uno esté por encima de otro, cuando la ley no tiene que ser así, efectivamente. Así que mi punto de vista, señor Ricardo, es que la reforma constitucional es un arma de doble filo que se puede usar nosotros para bien o para mal, dependiendo si nosotros como pueblo somos conscientes y podemos ver la transparencia del Estado a la hora de formar esta reforma. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Yehiel. Te tengo un par de preguntas. ¿Okay? Me has hablado de estadísticas de los costos en distintos países, los costos asociados a una reforma constitucional. Cuando miramos esos costos son relativamente bajos en relación al gasto público cuando no se hacen las reformas que se necesitan para controlar el gasto del Estado, ¿okay? Y la malversación de fondos. Creo que es importante que no ver solamente lo que es el costo específico de un trámite de reforma, del costo específico de una reforma constitucional, sino también ver
la parte negativa de si no se llega a ejecutar, si no se establecen los controles establecidos, los debidos controles, ¿okay?, al Estado o a la Asamblea Nacional, que es la que en sí determina dónde van a parar los fondos del Estado. En la mayor parte de los casos son los que aprueban los contratos, los que aprueban los proyectos, ¿okay?, en los cuales se gastan los fondos públicos. Panamá hoy día tiene un índice per cápita de endeudamiento increíblemente alto. Estamos, si no me equivoco, alrededor de los 25 billones de dólares en deuda pública, ¿okay?, lo cual indica que nuestras próximas 5 o 8 generaciones van a estar pagando la deuda pública actual, sin contar los montos que se vayan a necesitar en un futuro, ¿okay?, para desarrollar los próximos proyectos de Estado que se necesiten, ¿okay?, para el país. Creo que es importante, ¿okay?, y aquí es como mediador, ¿okay?, tanto en pro como en contra, ¿okay?, he escuchado ambos lados. Creo que es importante, si se llegase a hacer una reforma constitucional, ¿okay?, que se tome en cuenta, ¿okay?, parámetros específicos para poner límites a los gastos del Estado y a la forma como se utilizan los fondos públicos, para evitar la malversación de fondos, el robo que se da libremente, los altos niveles de corrupción que tenemos en el país, las coimas, las prestaciones, toda una serie de cosas que proyectan una mala imagen del país a nivel internacional. ¿Okay? Dicho eso, te quería preguntar, ¿okay?, ¿por qué opinas que los derechos individuales de expresión y de asociación se pueden ver afectados por una reforma constitucional? Bueno, una pregunta que quisiera responderse. Hay algunas personas que efectivamente tienen un temor o tienen las dudas, ciertamente, de que la reforma constitucional llegue y puede afectar individualmente a las personas, como su privacidad, su libre expresión y sus pensamientos como personas. Sí, todas las personas no tienen en sí esa duda, ya que son personas que igualmente conocen de esto, pero hay personas igualmente que son inconscientes, para no llamarlo de otra manera, las cuales, sí, señor Ricardo, no creen capaz de que una reforma constitucional puede llegar a afectar su libre expresión. Pero ese es el punto. Muchas personas tienen el temor a algo nuevo que puede llegar a cambiar. A esto quiero llegar, señor Ricardo, es que la reforma constitucional puede que no afecte el 100% a su medida, o no llegue a afectar la libre expresión de las personas, o sus pensamientos, o su privacidad. Pero igualmente esto es algo que quería tocar, de que las personas que son que desconocen de este tema tienen esa duda a la hora de que se hable de esta reforma constitucional que se puede llegar a efectuar aquí en Panamá. Perfecto, muchísimas gracias, Yehiel. Yo creo que en la participación que hemos tenido de todos nuestros compañeros ha quedado claro un punto en particular, ¿okay?, y que es la necesidad de que el pueblo tenga un buen conocimiento tanto de la Constitución como de las reformas que se planean ejecutar, ¿okay?, porque sin conocimiento, ¿okay?, no se puede avanzar. ¿Okay? Me gustaría abrir ahora un espacio de diálogo, ¿okay?, donde podamos conversar, intercambiar ideas. Yo quisiera iniciar con el tema de que he escuchado hablar de que no hay separación de poderes, que tenemos la institucionalidad. Bueno, me remonto a la Constitución, es decir, la Constitución
defendiendo la parte y dando mis aportes, ¿no? La Constitución es la norma fundamental y suprema de un Estado. En el caso de Panamá, somos un Estado presidencial, en la cual están todo el texto, está contenido las reglas y los principios fundamentales que rigen a la conducta de una sociedad y las formas de gobierno. Nuestro gobierno es un gobierno democrático, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que nuestra Constitución está estructurada actualmente por 328 artículos que contienen un preámbulo y 15 títulos, en los cuales, por decir, tenemos una Constitución que de ahí, como la Carta Magna, de ahí vienen las derivaciones de las diferentes formas de la gobierno. Viene la parte del derecho internacional, después vienen las leyes, los decretos ley y por último las resoluciones. Considero en la parte de que nuestra Constitución es el marco, están regidas las reglas y las normas, en la cual lo que se tiene y se tiene que hacer es hacerlas cumplir y darlas a conocer a todos, tanto a la competencia que vaya a aplicar la ley o vaya a interpretarla, o así como cualquier ciudadano común debemos conocer nuestra Constitución. La separación de poderes está en el artículo 2. Nosotros al ser un gobierno soberano, tenemos la separación de 3 poderes: judicial, ejecutivo y legislativo. Se está cumpliendo, pero ahí lo dice, está fundamentado. Simplemente hay que actuar, hacerla cumplir. La Constitución es la regla, no sentencia. Para eso se derivan las diferentes fuentes de derecho, están los diferentes códigos, que es ahí donde se aplica, pero la Constitución es nuestro, por decir, nuestra esencia, el rumbo en la cual un país, una nación quiere seguir. Ese es mi aporte en cuanto a los temas que escuché, pero es que ya está escrito ahí. Debe haber separación de poderes, debe haber un presupuesto, debe ser equilibrado el ejecutivo. Pueden trabajar en común coordinación. Excelente aporte, compañera María. Okay. Definitivamente es necesario, okay, que los gobiernos hagan un esfuerzo grande, fuerte, okay, y bien dirigido para desde los inicios, desde las escuelas primarias, comenzar a enseñar. Hacer docencia. Así como nosotros estamos formándonos, y ahorita mismo lo que algunos no conocíamos, estamos involucrados en este tema de las reformas constitucionales, es parte de todos, conocer por lo menos el preámbulo, el fin por la cual está hecho. Existen valores y principios que fueron fundamentados en su momento por los constitucionalistas que aportaron para elaborar esa nuestra Carta Magna. Perfecto, muchísimas gracias por la participación. ¿Alguien más? Bueno, mi aporte sería, y lo sostengo, estoy a favor de las reformas. Considero también que debe haber una asamblea constituyente paralela en la cual se pueda discutir todos aquellos artículos que se requieran de una modificación, y que todo el mundo sea partícipe y que todo el mundo opine, para que de esta forma haya una equidad de opiniones, y que esta se pueda hacer a través de un plebiscito de
quienes están a favor o en contra de una reforma. Así de esta forma también todo el pueblo panameño pueda estar alineado a lo que se busca para que todo el país pueda tener mejores aspectos en lo que relaciona a nuestra economía, a nuestra política y a nuestro nivel social como tal. Siempre es haciendo énfasis en lo que es hacer partícipe a la población, no solamente de que sean aquellas personas que están en los poderes políticos los que opinen o que hagan o enmienden o hagan las reformas en base a sus propios intereses y no a los intereses del pueblo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que velar que se cumplan, hay que poner límites en nuestra Carta Magna para que ellos no se sientan libres de hacer más bien, como se dice, lo que ellos le quieran hacer con ella, no se enriquezcan, pasen por alto las decisiones o las opiniones de otras personas. Es mi opinión personal y como pueblo panameño debemos velar porque eso se cumpla y eso se dé. Excelente, muchas gracias, compañera. ¿Alguien más quiere aportar? Yo quisiera hacer una aportación con respecto a lo que es un método comparativo de otros países que ya han tenido una reforma constitucional. Quiero hablar primeramente sobre Chile. Chile tuvo una sentencia declarada inconstitucional por la ley que opta a proteger al consumidor. Esto hizo mucho revuelo en el país. Se estima como un elemento de constante disturbio en su momento. También tenemos a Colombia, donde su tribunal constitucional no llega a hacer lo que es su papel, su rol. En cuanto a lo sociopolítico, se puede decir que este tribunal no hace nada al respecto. También tenemos el tema de Bolivia. El Tribunal Constitucional de este país tuvo un factor coadyuvante de lo que fue la crisis de la salida del presidente Evo Morales hace poco, mediante la sentencia de 2013 donde se hace la prohibición en relación a que no iba a afectar a este presidente y no le fortaleció lo que fue la complicidad con el Tribunal Constitucional. En el Perú también podemos destacar de que el choque del Poder Judicial con el poder del Tribunal Constitucional fue lo que anuló la retención de la ex primera dama Keiko Fujimori, donde se puede destacar de que ella usó ilegalmente fondos para sus bienes cuando quiso hacer su campaña política. Ella utilizó estos bienes, los malversó y ahora mismo ella no está detenida por este caso. Entonces lo que quiero resaltar Es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel latinoamericano, ¿okay? La impunidad, la corrupción, los grandes niveles de corrupción y sobre todo la impunidad que se tiene a nivel político. ¿Okay? En el video que vimos de la presentación de la ponente,
que fue el que nos dio la apertura para este diálogo, para la mesa redonda esta. Uno de los puntos que mencionan allí, no estoy muy seguro si es la disolución de la Asamblea Nacional o un cambio de la Asamblea Nacional, una reorganización, del sistema político, donde se crea la Cámara Baja y la Cámara Alta. Este es un sistema que lo tenemos en muchos países presidenciales. Estados Unidos lo tiene, aparte de Estados Unidos hay muchos otros países que tienen este mismo sistema y que funciona bastante bien. Creo yo que crea un punto de control, porque no se tiene todo el poder en una sola cámara. El poder está dividido entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, con los mismos representantes de las distintas regiones del país. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a ese tipo de cambios para acá, para el país? ¿Creen que funcionaría? ¿Creen que mejoraría la gobernabilidad? ¿Que mejoraría que se reduciría por este medio el nivel de corrupción? ¿O piensan que seguiría siendo el mismo? Considero que primero debemos hacer un cambio de mentalidad a la población, no dejarse llevar por el clientelismo, porque las cámaras, ya sea alta, baja, están los 71 diputados, que se dividen entre cámaras, pero ¿quién lleva esos honorables diputados? El pueblo, llevados a veces por unas propuestas o unas ilusiones en las cuales están fundamentadas más que todo en un clientelismo y algo de corrupción. ¿Por qué? Porque se utiliza lo que se vuelven a reelegir, los mismos fondos, para garantizar su curul en muchos de los casos. Yo estoy en contra de las reformas, sobre todo por el sistema de gobierno, más que todo es por también, trayendo como ejemplo, por ejemplo, la pasada pandemia en la cual nuestro gobierno ha decretado, y todavía estamos en un estado de emergencia, ¿verdad? La cual no está normado en nuestra Constitución. Sin embargo, se aplicaron todos los mecanismos que conllevan un estado que se llama de excepción, ¿verdad? Se limitó la libertad de movilidad, nos implementaron cuarentenas, nos implementaron horarios para salir, no podíamos reunirnos. Pero ¿qué dice la Constitución en el artículo 55? Panamá en caso de guerra está estipulado un estado de urgencia. Es que está todo ahí, o sea, realmente si la norma está ahí, ¿por qué no se aplica? Entonces llevar una reforma para quedar o cambio total, reemplazarlo, pero si los que tienen que administrar nuestro gobierno no la aplican, ¿cómo quedamos? Ese es Seguiremos en las mismas. bueno, es una consideración. Primero, debemos mucho enfocarnos en educar para que la gente conozca y se involucre, no se quede en las redes sociales opinando, debemos ser participativos, opinar, aunque nos equivoquemos, pero debemos ser todos, si queremos dejar a un Panamá, debemos participar todos. Y que los que están en el gobierno nos den esa oportunidad también de participar. Excelente, compañero. Quisiera aportar algo pequeño nada más.
a lo que dice mi compañera. Estoy de acuerdo totalmente respecto a que tenemos que mejorar efectivamente la educación de las personas y que igualmente se nota un montón, se nota que el panameño o las personas en sí se dejan endulzar la mente, los oídos. Igual con lo que se dijo, sí, los mismos diputados que están ahí mismo en la Cámara, ellos mismos están ahí por las personas, igualmente por falsas promesas que o no llegan a darse o siquiera llegan a darse, pero muy después de un lapso de tiempo. Igualmente, referente a lo de la pandemia, no quiero decir que igualmente estuvo correcto lo que hicieron, porque efectivamente en la Constitución habla acerca de que hay procedimientos que se deben seguir cuando Panamá tiene que estar ahora mismo en estado de emergencia, pero tengamos en cuenta que algo así no hemos visto en Panamá, que yo haya visto. Primero, Panamá nunca había estado en un estado donde había un virus el cual se estuvo por todo el país matando cientos de miles de personas. Tampoco estoy diciendo que lo que hizo el Estado fue correcto, ya que había un procedimiento específico que hablaba de eso. Pero también hay que tomar el otro lado de la moneda, el cual un virus que está de nada, obviamente no va a haber un procedimiento específico para cuidar a cientos de personas. Igualmente parecieron personas por falta de organización, por falta de información o por la misma poco importa de la misma persona que no quiso hacer caso e hizo omisión a las alertas que fueron dadas. Pero volviendo al tema, estoy totalmente de acuerdo que el panameño en sí tiene que ponerse las pilas con el tema de dejarse de lavar el cerebro, no, de endulzarse los oídos. Pues si seguimos así, la corrupción o siquiera Panamá no sé si llegaría a avanzar, si el mismo procedimiento, lo mismo lo vemos una y otra vez, que llegan una y otra vez las mismas personas con el mismo cuento que nos echan todo el tiempo y el panameño sigue cayendo en lo mismo. Eso quería aportar y me parece muy interesante que la verdad señor Riquelme haya que por este diálogo y la verdad me gustó bastante la idea. Muchas gracias. Y Gracias, también Miguel. se le debe de instruir a las personas desde el colegio sobre la Constitución, ya que muchas no tienen conocimiento de ella y quizás por eso pasan estas situaciones, porque las personas no tienen ese conocimiento desde el colegio, no se les instruye sobre estos temas. Sí, es así. Y de ahí es donde muchos políticos se agarran, ¿okay?, para manipular la Constitución y las leyes a su antojo. Así es. ¿Okay? Porque el panameño, por la falta de información que tiene, Manipulan a las personas. por ignorancia. Sí. Así es. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, yo quisiera aportar pues que en lo que se centra siempre en este debate, ya sea en pro o en contra de las reformas constitucionales, se centra en el sentido de que como panameños, como población, como nación, debemos velar porque se cumpla nuestra Carta Magna, ya sea que se reforme o ya sea que se mantenga con las últimas reformas de 2004. Como población debemos ser vigilantes, debemos emitir nuestras opiniones, debemos siempre alzar nuestra voz y investigar, estudiar todas las propuestas y así poder emitir una opinión ya sea asertiva o no, pero siempre estar de forma vigilante en pro de nuestro país, porque es lo que estamos dejando a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hijos. El patrimonio. Es nuestro patrimonio. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no tenemos más nada, bueno, vamos a dar por concluida la mesa redonda.
Quiero agradecerles a todos por la participación. Ha sido un ejercicio cívico muy bueno. Bueno, muchísimas gracias y con esto damos por concluida la participación en la mesa redonda sobre las reformas constitucionales. Muchas gracias a todos. Ahora la broma es que no se está grabando. Ah, ya. Sí estaba grabando, ahí está.